Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios, porque hoy continuamos hacia arriba y hacia adelante de la mano del Papa León XIII, con todo el ánimo del corazón además, hacia la práctica de la humildad. He de reconoceros que para mí está siendo una experiencia muy potente el leer y traer reflexiones sobre estos puntos maravillosos del Papa León XIII. Y quiero pediros disculpas por el tiempo que llevo sin subir vídeo al respecto, pero es que realmente, hermanos, me siento completamente incapaz de subir un vídeo al día como, digamos, de forma automática, ¿no? O como un autómata, sin interiorizar, sin rumiar el contenido de estos puntos. Veréis, este punto 38 que nos trae hoy ha sido un punto que desde que lo leí, cuando terminamos el anterior, el 37, pues me ha hecho sentirme muy interpelado. Ahora entenderéis por qué. Tanto este como los próximos tres, el 39 y el 40 también, hablan sobre las alabanzas que podemos recibir de los hombres o podemos conceder a los hombres. Sobre las alabanzas, sobre el alabar, que difiere bastante de halagar, ¿verdad? Pues vamos a leer este punto 38 con mucha atención y, como siempre, pues haremos una breve reflexión al final. Bendito sea Dios. Dice el Papa: cuando te alaben, en vez de llenarte de vanagloria, piensa si aquellas alabanzas no serán la recompensa de lo poco bueno que has hecho. Evoca interiormente tu miseria, merecedora del desprecio de los demás. Y procura cortar la conversación para no cosechar más alabanzas, como los soberbios que fingen ser humildes, sino con tal tacto y discreción que no se vuelvan a acordar de ti. Y si no lo consigues, refiere a Dios todo el honor y toda la gloria, diciendo con Baruch y Daniel: a ti, Señor, toda honra y gloria, y a nosotros la vergüenza y el oprobio. Baruch 1:5. Pues vamos a volver a leer este fragmento, hermanos, y luego comentamos como siempre. Cuando te alaben, en vez de llenarte de vanagloria, piensa si aquellas alabanzas no serán la recompensa de lo poco bueno que has hecho. Evoca interiormente tu miseria, merecedora del desprecio de los demás, y procura cortar la conversación, para no cosechar más alabanzas, como los soberbios que fingen ser humildes, sino con tal tacto y discreción que no se vuelvan a acordar de ti. Y si no lo consigues, refiere a Dios todo el honor y toda la gloria, diciendo con Baruch y Daniel: a ti, Señor, toda honra y gloria, y a nosotros la vergüenza y el oprobio. Me he acordado al leer este fragmento de la Escritura de Baruch 1:5 de el himno de los templarios: non nobis Domine, non nobis Domine, sed nomine tuo da gloriam. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda gloria. Es precioso, buscarlo, el himno de los templarios, precioso, precioso. ¿Y qué decir, hermanos, de este tema de las alabanzas? La verdad es que, puesto que la Virgen, criatura, es digna de alabanza, como rezamos en las letanías, podemos pensar también que las criaturas, como leíamos en el Evangelio de hoy, que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra, también son dignas de alabanza. Claro, son dignas de un reconocimiento, son dignas de una alegría de Dios Padre. Por tanto, cuando nosotros recibimos una alabanza por algo bueno que hemos hecho,
no debemos despreciar a la persona que hace esa alabanza. Así como cuando nosotros alabamos a alguien y reconocemos el bien que ha hecho otra persona, no debemos esperar de esa persona que nos desprecie por hacer eso. Ahora bien, aunque existan alabanzas justas para aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra, siempre, 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 esa buena obra que ha podido hacer la criatura ha sido gracias a la gracia de Dios. Porque Él dijo, sin mí no podéis hacer nada. Entonces, el que recibe una alabanza, vamos a decir, justa, que la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, una alabanza con mesura, una alabanza que en el mismo momento de alabar reconoce la obra de Dios en esa persona, pues no es malo que nosotros, por ejemplo, expresemos bendito sea Dios. No es malo. No es malo que nosotros refiramos al Señor toda la gloria. No solo no es malo, sino que es lo santo, lo santo. Cuando tú sabes que has hecho algo bien y alguien te lo dice, no es bueno decir yo no he hecho nada o no es para tanto. No, porque eso es la falsa humildad. Ahora bien, si alguien te felicita o te alaba más de lo justo, entonces sí que hay que hacer una reprimenda y decir, no te pases, no ha sido para tanto. Yo he hecho lo que tenía que hacer en conciencia, como los siervos del Evangelio, inútiles, que hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué somos inútiles? ¿Por qué son inútiles los siervos del Señor? Porque sin Él no pueden hacer nada. ¿Y por qué hacen lo que tienen que hacer? Porque hacen lo que el Señor les pide hacer, no lo que les viene en gana. Cuando obran, cuando operan, cuando actúan, es siempre después de arrodillarse ante el Señor, rostro en tierra preferiblemente, para dejarse contagiar, para dejarse inspirar por el Espíritu Santo antes de obrar. Antes de obrar. Me llama mucho la atención la frase del principio de este texto. Mucho me llama la atención. Fijaos, cuando te alaben, en vez de llenarte de vanagloria, es decir, de vanagloria, es decir, de gloria vana, gloria que se esfuma, que no perdura eternamente, piensas que aquellas alabanzas no serán la recompensa de lo poco bueno que has hecho. Es decir, me recuerda esto al Evangelio cuando dice Jesús, en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. A los que se ponen, a los que rezan para que la gente los vea, que no todo el que reza en público es con esa finalidad. O a los que ayunan para que la gente los vea, que no todo el que ayuna es con esa finalidad. O al que da limosna para que todo el mundo los vea, que no todo el que da limosna lo hace con esa finalidad, ¿verdad? Pues bien, esos ya han recibido su recompensa. O sea, su recompensa es una palmadita en la espalda, no más. No es una recompensa que dure eternamente. Por eso siempre que nos alaben nos tenemos que preguntar, bien, ¿esta alabanza es la recompensa de la buena obra que he hecho? Porque si es así, es que he hecho muy poca cosa. O esta alabanza es una cosa simplemente sencilla, justa, ajustada. Una alabanza que reconoce que es Dios el que obra en la criatura, cuya finalidad no es darme la recompensa, sino orientarme hacia la recompensa con mayúsculas, que se recibe, que se goza en el cielo. Es decir, esta alabanza termina aquí, es un fin en sí mismo, o es un camino hacia el cielo, es un ánimo, un aliento hacia el cielo. Tenemos que verlo, también para hacérselo saber a la persona que nos alaba o que alaba las obras que pudiéramos hacer en el nombre de Jesús. Porque si yo detecto que la persona me alaba, digamos, injustamente, es decir, desajustadamente, entonces mi deber es decir, no es así, no es así. Quizá con buena intención, estás queriendo reconocer un bien, pero lo estás haciendo de un modo inexacto, sin tener en cuenta a Dios. Y estás quizá pretendiendo que yo me goce con esa alabanza, como si tu alabanza fuese lo que persigo. Lo que persigo es
que Dios Padre pueda decir de un servidor: he aquí mi Hijo amado, en quien me complazco. Esa es mi alabanza. Eso es lo que espero, lo que busco. Ese es el fin de las acciones, entre comillas, buenas, porque solo Dios es bueno, que pudiera hacer en mi caminar terreno por medio de la gracia y la misericordia de Dios. Porque sin Él no podemos hacer nada. Vemos que este punto, hermanos, se refiere a la persona que recibe las alabanzas, que las recibe. A todos nos pasa, a todos nos pasa. Y no hay que rechazarlas, no hay que despreciarlas, hay que ponerlas en su sitio, hay que ajustarlas, hay que reconocer en ellas la voz del Señor que nos anima a seguir adelante. Y no tenemos que tener miedo a, cuando estas están desajustadas, ajustarlas. Pueden estar desajustadas por exceso o por defecto. Pues bien, cuando están desajustadas por exceso, hay que decir: no es así, no es tanto así. Podría haber hecho más. Podría haber hecho más. Y no lo he hecho. Y si he hecho algo, ha sido por la gracia y la misericordia de Dios. Me acuerdo de la frase del padre Jorge Loring: tú pones casi nada, Dios pone casi todo, pero si tú no pones tu casi nada, Él no pone su casi todo. Al cielo no vamos por nuestras obras, pero tampoco vamos sin ellas. La teología católica siempre ha tenido un sano equilibrio entre la gracia y las obras. Porque la carta de Santiago es muy clara: dime cómo son tus obras y te diré cómo es tu fe. La fe sin obras está muerta. Todos tenemos que tener buenas obras, todos tenemos que buscar las buenas obras, pero de rodillas. Cuando las alabanzas están desajustadas por defecto, es decir, cuando nosotros sabemos que hemos hecho algo en la medida de nuestras posibilidades, bueno, algo que el Señor nos pedía, y no recibimos alabanzas de los hombres, o las que recibimos son muy desajustadas, es decir, injustas, muy pequeñas, o incluso nos critican por ello, que es lo que le suele pasar a los discípulos de Jesús, pues no hay que inquietarse lo más mínimo, porque yo no busco las alabanzas de los hombres. Y tampoco le voy a hacer ver que tiene que hacer una alabanza mayor. No, al contrario, me esmeraré más para que mi obra sea mejor aún. Para que el hombre reconozca en las obras de su hermano la obra y la mano de Dios en su vida. Cuando nosotros hablamos de nosotros mismos, es siempre para hablar de lo que Dios hace en nosotros. Es siempre para remitir todo a Dios, toda honra, toda alabanza a Dios. Siempre. San Pablo hablaba muchísimo de sí mismo en sus cartas. Leed la carta a los Filipenses, por ejemplo. Pero siempre para remitir a Dios. El que nunca habla de sí mismo, pues no habla de lo que Dios hace en su vida. Es como si fuera un canal obstruido, ¿no? No testimonia lo que ha visto y oído. Entonces parece, ¿no?, como un falso humilde, que es la peor de las soberbias, porque es la soberbia que aparenta ser humildad y se hace creer a sí misma que es humildad. En fin, hermanos, unas pequeñas reflexiones, porque este texto verdaderamente pues es tremendo, ¿no? Es precioso. Y fijaos cómo dice el Papa, ¿no?, que hay que desviar la atención con tal tacto y discreción. O sea, hay que hacerlo de un modo muy orado, muy orado. Porque no es fácil desviar la atención con tacto y discreción, con dulzura, con sencillez, con humildad. Dicen: oye, qué bien esto, cuánto me ayudó, gracias por hacerlo. A mí siempre me sale decir bendito sea Dios, que además me alegró mucho cuando supe que lo decía muchísimo Francisco Franco Bahamonte, cuando le alababan por lo que fuese. Decía siempre bendito sea Dios. A mí eso me ayuda mucho. Pero si no sale esa alabanza, ¿no?, que es lo que pone el Papa como, en fin, si no lo consigues, haz la alabanza. Bueno, pues si no consigues, ¿qué? Si no consigues tener tacto y discreción para desviar la atención, pues tienes que hacer esta alabanza, ¿no? Pero ¿cómo podríamos hacer ese tacto y discreción? Bueno, puedes decir: sí, pero hay que seguir mejorando, por ejemplo. Sí, es verdad lo que dices, pero me queda mucho por hacer. Sí, es verdad, pero me pregunto si me he equivocado en algo. Si alguna vez lo ves, dímelo. No sé, siempre hay maneras, ¿no?, que el Espíritu Santo
pues puede insuflar en el alma. O simplemente decir, pues que es que era lo que había que hacer. Es lo que había que hacer y lo hice como buenamente pude. Bueno, hermanos, pues mucho ánimo, mucho ánimo. Muchísimas gracias por todo, por todo, por todo. Y si Dios quiere, nos vemos mañana en el capítulo 39, que habla un poquito sobre el tema, pero desde la perspectiva de alabar a otros, que es muy distinto de halagar, muy distinto. Halagar es mentir, alabar es decir verdad. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperetili Deus, supplices deprecamur, tuque, princeps militiae celestis, Satana maliosque spiritus malignos, quid ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amén.